¿Qué tal, amigos de La Persiana? Estamos nuevamente aquí. Ahora en esta ocasión nos visita René de Cervecería Cupatixio. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí, es un privilegio que participar en esta propuesta tan interesante. Yo soy René Casas, soy maestro cervecero de Cervecería Cupatixio y amigo de Yair desde hace muchísimos años. Sí, antes de entrar a materia, que yo me quería acordar un poquito desde cuándo más o menos nos conocemos, porque yo te ubico a ti, pero de que tocabas. Ajá. Sí, nos conocemos pues cuando empezábamos tocando, que fue en el 96 más o menos. Uh-huh. Era cuando empezábamos. Muy seguramente por aquí nos vimos porque éramos vecinos. Sí. Entonces, pero así ya de conocernos y empezar a platicar desde que tocábamos. ¿Tú en dónde tocabas o qué tocabas? Yo toqué el bajo durante 14 años. Toqué en varias bandas. Las más sobresalientes fue mi primera banda, fue Sancia. Uh-huh. Ahí empezamos a tocar con otros vecinos y fuimos la primera banda de thrash en Uruapan. Uh-huh. Y tocábamos algo de heavy metal. Iron Maiden, por la influencia que yo tengo. Iron Maiden es una de mis bandas de influencia de toda la vida. Y de ahí me brinqué. Estuve un rato sin tocar en serio ninguna banda así estable. Palomazos por aquí, por allá, en el Sol y Luna. Uh-huh. Me encantaba ir a echar palomazos. Y después formamos Coma con Mazas, uh-huh, Camarena, el Beatle, Luis de la Bitácora en la guitarra y yo en el bajo. Esa fue la primera alineación de Juan, el Beatle. Fue la primera alineación de Coma y ya empezamos a tocar cosas más diferentes. O sea, igual seguía siendo un heavy metal, ajá, pero ya tocábamos Collective Soul. Cosas más frescas, Black Sabbath por el Beatle, que le encantaba tocar a Black Sabbath. Ajá. Y las primeras de Judas Priest que le metimos adaptación a heavy metal, a thrash metal más bien. Ajá. Que Breaking the Law fue la primera rola que aceleramos y la tocamos ponchado tota. Y a partir de ahí empezó a nacer esa tendencia en Coma a tocar, por ejemplo, ya cuando no estaba yo, tocar un cover de Sonata Ártica, que era de Scorpions también. Entonces ese era el tipo de onda que traíamos con Coma, no tocar cosas tan comerciales o que se tocaran aquí. ¿Y dejaste la música, obviamente, o le sigues dando? Ahorita tengo 6 meses más o menos que empecé a retomar el instrumento. Dejé por un periodo muy prolongado el instrumento. Mi última tocada fue con David Vargas. Y no recuerdo los nombres. Ahorita se me van los nombres de los otros. Ya me iré acordando y te los digo. Fue en el Chichas. En el Chichas tocamos puro trash. Brujería, Slayer, Pantera. Y ya estaba yo en el tecnológico. En segundo semestre, uh-huh, de Ingeniería en Sistemas. Pero a partir de ese semestre se empezó a incrementar la dificultad de la carrera y dejé el instrumento. Posteriormente me casé. Pues obviamente el tiempo que te demanda ser recién casado, porque tus bebés van creciendo. Ya no da tiempo para esas actividades. Después hacer nacer el proyecto de Cervecería Cupatixio, otra absorción de tiempo. Ahorita que ya el proyecto, las niñas están un poco más grandes y el proyecto ya creció, ya me dio el tiempo de ponerme a ensayar en las noches. Ah, qué bien. Porque justo así yo te recordaba, ¿no? Con la música y todo, de repente un día te veo en la Magdalena, ajá, con un asadorcito y unas salchichas ahí bien puesto. Y pues ya de ahí a ahorita, no sé si nos quieres platicar esa transición, ¿qué pasó ahí? Era cuando empezaban a hacer el proyecto Cupatixio. Nosotros empezamos con mi esposa, Karina, a pensar en un proyecto familiar, en un negocio familiar que nos pudiéramos dedicar. Entonces, cuando nos vimos ahí en la Magdalena, fue en el 2015. Uh-huh. En la fiesta de la Magdalena del 2015, nosotros ya traíamos desarrollado todo un proyecto que estuve madurando durante un lapso de más o menos 5 años. 5 años y medio. Estuvimos entre los dos. Ella se clavó a estudiar gastronomía y yo me clavé a estudiar la ciencia de la cerveza. Uh-huh. Entonces entre los dos empezamos a desarrollar ese proyecto
que nos gustaba mucho de la cultura europea, que era la cerveza, pero la cerveza no industrializada. En ese tiempo yo ni siquiera sabía que se decía cerveza artesanal. Hasta que fui incursionando en el mundo de la cerveza, me doy cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos craft beer es hacer cervezas en Europa, porque allá nada más está la industrializada y la cerveza que se toma en las aldeas, ¿sí? En los diferentes, allá sí hay muchos cerveceros y la cultura es otra. Entonces eso era lo que queríamos traer a Uruapan con mi esposa, y lo que empezamos fue a hacer, desarrollar de ceros. Oye, se me pasó una idea. ¿Eso crees que tenga que ver con tu influencia del thrash y de la música que escuchabas? Pues fíjate que sí me gusta mucho la música europea, o sea, sí me gusta mucho la cultura europea, pero yo no lo pondría tanto así, sino es más bien el hecho de querer entender otras cosas, porque va más allá. Son pocas las bandas que te hablan de consumir cerveza artesanal o comer salchichas. Hasta hace poco Alex Storm saca una canción que te habla específicamente de una banda viajera, o sea, una banda de piratas que viaja y que llegan a un pueblo a comer salchichas locales con cerveza local. Entonces quiere decir que sí, ya estaba en el folk. Quizás en algún momento sí tuve una influencia subliminal. Yo digo por la cuestión europea. Pero yo no lo relacionaría tanto. Yo más bien lo relacionaría por mi inquietud por comer una gastronomía diferente. De los dos, de conocer cosas diferentes, porque nuestra verdadera influencia estuvo cuando íbamos a la comer, que era lo único que teníamos antes. Y ir al apartado de carnes frías y buscar la cosa más exótica y que no entendieras. Y buscarle la historia y saber por qué era. Ahí es donde creo que para nosotros nace el verdadero gusto. En la cerveza, la comer era el único lugar donde encontraba cerveza exótica, cerveza de otros lados que... Por ejemplo, la Potro, yo probé la Potro cuando Casa Corralejo la iba sacando por allá del 94, una cosa así. No la conocí. ¿Cómo era esa? Venía en una presentación de una botella de 900 mililitros en color azul, pero de ese vidrio azul que no pasa la luz. Tenía la forma de la botella de Corralejo, un cuello delgado, y era un stout. ¿Tú conoces una cerveza que se llama Casta? Sí. Sí, esa fue la primera que yo probé así como exótica, digamos. Ajá. Con otros sabores y no sé si sea... Sí, también es de las cervezas de buena calidad. Sí, y había muchas cervezas que llevaban al comercial. Entonces ahí donde empiezo a tener esa chispa, empiezo a enfocar mi forma de beber, porque pues finalmente lo que me apasiona es beber y comer. Pero empiezo a enfocarla. Desde luego, empiezo a enfocarla, o sea, ya no es comer por comer y beber por beber, sino saber qué está uno comiendo y qué está bebiendo. Y de esa manera decidimos desarrollar el proyecto, porque yo para ese punto ya estaba completamente desconectado de la música. Sigo escuchando metal y de hecho estoy al pendiente de las tendencias, sobre todo europeas, que vienen saliendo, pero ya lo tengo como en ese espacio reservado. Entonces sí, yo nunca los vi como ligados, sino más bien lo que me ayudó mucho fue la experiencia que yo tenía con los eventos y con las tocadas, para poder luego llevar mi producto a eventos que inclusive nosotros empezamos a organizar, Purépechela, y luego participar en otros festivales y hasta llegar hasta al gastrocervecero. ¿Y cuál fue el primer experimento o la primera cerveza que hiciste? La primera cerveza de ese 2015 que nos vimos, yo ya había, 2 años antes ya había hecho una hidromiel. Esa fue mi primera hidromiel, que fue como en 2013, finales del 2013. Hice una hidromiel con levadura de pan, con levadura de Tradipan. Ahí arrancó la fermentación como tal. Porque yo fermento desde que estaba muy, muy chavito. A mí mi primera maestra de fermentación fue mi abuela. Mi bisabuela, para ser exactos. Entonces ella aquí en Américas, esquina con Acapulco, Hilanderos, y esquina con Hilanderos, había una taquería que se llamaba La Selva y vendían tacos de cabeza. No me acuerdo. Pues tiene muchísimos años. Estoy hablando que yo tenía 6 años. Y yo nací en el 75, era en el 81. Bueno, ahí vendía un tepache. Entonces yo le decía a mi abuela que quería aprender a hacer eso. Entonces me dijo, sí, es sencillo. Me compró una piña y me enseñó a hacer tepache. A partir de ahí yo seguí haciendo tepache hasta llegar a perfeccionar la técnica y sacar tepache con alcohol. 0 vinagre, alcohol. Entonces
yo cuando empiezo a estudiar la ciencia de la cerveza me doy cuenta que ya tenía fermentando muchísimos años. Entonces empiezo con el hidromiel porque es lo que menos equipo requiere. Y de ahí continúo desarrollando la investigación hasta cuando abrimos Independencia. En 2015 todo pasó muy rápido. La presentación que tú me viste en la Magdalena fue en junio, en el día de la fiesta de la Magdalena. Sí. Para el 15 de septiembre yo ya estaba abriendo el negocio en Independencia. Ahí presentamos la primera hidromiel, pero ya más formal. Eran hidromieles que ya tenían 2 o 3 meses de desarrollo. Ajá. Entonces esa bebida empieza a gustar muchísimo. Le gustó a toda la gente la hidromiel. Y no así las salchichas. Las salchichas eran demasiado condimentadas para el gusto uruapense. Y no tenían tanta aceptación hasta que fuimos modificando. A mí sí me gustaron. Sí, es que era muy poca gente la que decía, oye, esto está muy bueno. Pero en su mayoría decían, ay, que está muy condimentado. Ajá. Pero es que así son. Bueno, ok, le bajamos al condimento y empezamos a jugar hasta que llegamos al desarrollo comercial que tenemos ahorita. Que finalmente todo el proyecto Copaticio ha sido adaptar a lo que los uruapenses quieren probar. Entonces la chela, empecé, ay, esta chela está fuertísima. Oye, pero es que está bien rica, pero está fuerte. Ok, pues entonces van 3 rayitas para abajo y hasta que fue del gusto de la gente. Esa fue una evolución, una pequeña parte de esa evolución. Entonces en 2015 abrimos y la primera cerveza, que fue una porter, la hicimos en febrero de 2016. Y a partir de ahí no he dejado de hacer cerveza. Ha sido de estar haciendo cerveza constantemente. Y bueno, ahorita me sigues platicando hasta dónde has alcanzado con la cerveza, porque ya sé pues que no nada más vendes aquí. Ajá. Pero ¿cómo es el proceso de la cerveza? ¿Hace cuánto te llevó eso que dices de ir adaptando y todo? ¿Es rápido o te lleva meses, te lleva días, semanas? Bueno, es que primeramente lo primero que se tiene que comprender es la ciencia de la cerveza, y eso sí te toma tiempo. O sea, darte cuenta que es una maceración, que es una transformación, el equipo que vas a requerir para esos procesos, sobre todo, lo más importante fue en qué punto se decide la cerveza. Cuando después de haber estudiado un poco de historia me doy cuenta que los estilos más representativos de determinadas regiones, por ejemplo el porter, que es londinense, surgen y son esos estilos por las características de ese lugar. Esa historia se repite en muchos estilos de cerveza por toda Europa. Entonces, en ese punto me doy cuenta que en Europa tenemos clima y agua para fermentar cerveza de manera natural. Sin alteraciones ni químicas en el agua ni artificiales en la temperatura. Ahí es donde digo, esta es. Porque no tenemos que invertir mucho en modificar algo para hacer una transformación efectiva. Que si bien dentro de los manuales no entra mi cerveza porter con un perfil de porter de acuerdo a lo que dice el manual, es una cerveza porter con las características que me brinda mi región. Y que finalmente eso es lo que se busca, tener una cerveza que sea adaptada a tu región y no así. Esa es una visión desde luego muy europetizada, porque en la escuela norteamericana es completamente diferente. Ellos son muy rectos. Si vas a hacer una IPA, tienes que manejar estos niveles en el agua. Tienes que manejarlos, si no, no es una IPA. Y detalles por el estilo. Las escuelas europeas que a grosso modo te lo manejo son la alemana, la inglesa, que de la cual depende la irlandesa, y la belga. La inglesa y la irlandesa van muy ligadas porque nacieron juntas. La alemana y la escuela de Bélgica difieren completamente entre ellas. Los belgas son mucho de fermentar con levaduras salvajes, y los alemanes tienen sus propias cepas de levadura desarrolladas, igual que los ingleses. De manera que en Inglaterra ya existían las ale desde mucho antes que se empezara a estudiar la ciencia de la cerveza. Entonces la ale inglesa, que luego me da mucho gusto ver, así de los recuerdos de historia que tengo, en la película de Robin Hood de Walt Disney, cuando el Robin Hood es un zorro, de repente cuando están en el pueblo y están en el concurso de arquería, se ve un barril que dice ale.
Tendría que volverla a ver. Tendrías que volverla a ver, porque solo cuando estás inmerso en el tema dices, ahí dice Ale, y es un barril de madera que dice Ale. Entonces, la Ale antigua en Inglaterra, pues no era una cerveza, ni siquiera espumosa, era un fermentado de malta que a lo mucho llegaba a 2% de alcohol. Y dentro de sus legislaciones existía que se tenía que contar con al menos 5 años de edad para beber Ale. Pero en realidad era una cerveza que se tomaba como hidratante y nutriente. Y el efecto secundario era el alcohol, que finalmente era muy poco, porque 2%, 1.8% ya no se considera bebida alcohólica. Y entonces así es como van haciendo el interés por desarrollar algo propio de la región, propio de Uruapan. Entonces, pues obviamente que la base de la cerveza es el agua. Y y como yo en ese tiempo corría mucho, y en realidad el tiempo que corría era en el parque y lo ocupaba para estar dilucidando, pues yo atribuyo toda la inspiración que la tomé del parque. Entonces, en honor al río, le pongo a mi cervecería Cupatizio, porque gracias a ese río que tenemos un agua tan buena, tan pura, y que nos regala bendiciones de tener cerveza a la mano. Entonces es en honor a mi cervecería, se llama Cupatizio en honor al río. En el río. Sí, justo ahorita me estaba acordando de la historia, te iba a preguntar, pero pues qué bueno que ya salió el tema. Y algo me habías comentado, ¿no? Del agua, precisamente, pues creo que fue eso de las características, ¿no? Porque algo me decías de que la Ale, por ejemplo, es donde se hace, es por el agua también. Y el clima. Y el clima la que define que sea... Que sea una Ale, sí. La Ale es una fermentadora, una cerveza que se le conoce como de fermentación alta. O sea, que fermenta sobre la superficie del líquido. Y la cerveza lager de fermentación baja, que fermenta sobre el fondo. Y esto lo determina la temperatura de fermentación. Las Ale fermentan entre 18 y 22 grados centígrados. Y las lager fermentan entre 8 y 12 grados centígrados. Oye, y ahora que ya estás metido, inmerso en esto y que conoces del tema, ¿cuál sería tu valoración de la cerveza comercial, inclusive la cerveza light, a una cerveza Pues fíjate que hay marcas que mantienen la concepción de cerveza tal cual es, y aunque sean industrializadas, ahí se mantienen, sobre todo las marcas europeas, porque ninguna cervecería europea, ninguna, es igual una de otra. Todas tienen sus necesidades desarrolladas a medida. Y en cambio, cuando llevan una industria como esos de Leoncito, pues ya llevan un método comprado. O sea, ya llevan un sistema que funciona de determinada manera y que necesita determinados valores para obtener el resultado. Entonces ahí es donde diferencian las calidades de las cervezas. Hay cervezas que te entregan una calidad muy buena siempre, como la de la Estrellita Roja. En la Heineken siempre te sale, aunque esté hecha en México, siempre te sale la misma cerveza, que no es la misma de Holanda. La de Holanda está más buena. Pero la que está aquí en México mantiene una calidad siempre bien definida, no así otras marcas. Entonces no es que la cerveza industrial sea mala, sino que el productor de la cerveza industrial, de la cerveza industrial, a veces lucra demasiado con el producto y economiza demasiado y entrega un producto de pésima calidad. Entonces, ¿qué es lo que define la calidad de la cerveza? La calidad siempre te la va a definir el cuerpo, la presencia de espuma, los aromas, la estabilidad y la facilidad con que tengas la cerveza. ¿Qué es la estabilidad? La estabilidad, que siempre te tomes lo mismo. O sea, que no te cambie de un lote para otro. Que esta semana te tomaste unas Vicky's y para la siguiente semana te salieron quemadas. O sea, no es que salgan quemadas, es que el lote viene mal de origen. Y como no tenemos la forma el conocimiento para decir, sabes que esta cerveza tiene estos defectos, pues no se los hace saber al fabricante. Pues finalmente el fabricante es un gigante y el de la tienda te va a decir, no te lo cambio. Esa es la diferencia de acercarte con un cervecero que tienes enfrente y decirle, oye, ¿por qué tu lote ahora me sabe diferente? Entonces tú encaras al cliente y le dices, ¿sabes qué? Es que sí cambia la receta. O es que sabes que la malta me venía diferente. Pero el objetivo tiene que ser que tu cerveza te la reconozcan más o menos siempre con la misma estabilidad.
Ok. Es imposible porque trabajamos con productos naturales, pero lo más acercado posible. Esa es la cosa. Y esto... Ay, se me fue la pregunta que te iba a hacer. De la cerveza comercial... ya, los nutrientes. Es que hablaste de los nutrientes y que originalmente se tomaba como una bebida. Como una bebida para hidratarte y para nutrirte. ¿Y todavía este tipo de cerveza conserva esos nutrientes? ¿O es más bien más como para marearte? No, la cerveza artesanal los conserva, definitivamente. Podríamos hablar de algunos casos de cerveza industrializada que todavía conservan muchas de sus características. Pero en cervezas altamente filtradas como las light, olvídate de tener un valor nutrimental. Lo único que estás tomando es gas, alcohol y agua. ¿Y entonces qué es los light? Pues que no tienen mucha malta. La presentación. La presentación. Es que tienen muy poco alcohol y tienen muy poca malta. Entonces la cantidad de calorías que te representa consumir o digerir ese alcohol, pues es muy baja. O sea, en realidad sí te representan las 97 calorías, pero imagínate cuánta malta puedes necesitar para hacer. En realidad es muy poca. Entonces el valor nutrimental como tal lo perdió desde que no trae demasiada malta, y en segunda que la pasan por 1,000,000 filtros. La pasan por filtros de hasta 1 micrón 2 o 3 veces para que la cerveza salga clarificada en 8 días. Así a esa velocidad trabajan las industriales. Un fermentador de 10,000 litros te lo tienen listo en 8 días. Y eso, para los que no sabemos, ¿cómo lo pones en...? Por ejemplo, donde a mí me toma 3 semanas terminar una cerveza, a un industrial le toma 8 días por sus filtros. Ese es el abismo de diferencia. Y hablando de una cerveza ligera, por ejemplo, una cerveza con poca cantidad de malta como Clara, Oscura y Mestiza, que tienen 3.5% de alcohol, están listas en 3 semanas. Llevan 2 semanas de fermentación porque es muy poca azúcar y 1 semana de maduración. Si yo pongo una cerveza mucho más densa como Honey Pale Ale, que tiene una doble fermentación con miel, pues esta chela me toma casi 1 mes tenerla terminada. Entonces ahí se amplían muchísimo los tiempos y cambia demasiado el proceso. Entonces, comercialmente hablando, para un productor de esos que hacen light, pues es la mejor ganancia, entonces. Así es. Así es. Te fijas que durante la pandemia Grupo Modelo implementó una estrategia de mercado para recuperar sus pérdidas que estaban teniendo, que fue la 1.8 de Victoria, y que sacaron después más ediciones. En primera, esas ni corren con impuestos porque tienen 1.8 y como tal la ley no las consideraría bebidas alcohólicas. Pero bueno, lejos de eso y del marco teórico, el del marco legal, sí. Hacer esas cervezas es demasiado económico porque finalmente a ti no te llegan igual de económico que a la marca, y les estás dando a ganar más dinero a los industriales. La neta no saben a nada. La neta no saben a nada. No, necesitas como... Bueno, yo nunca me he emborrachado con una de esas. O sea, no puedo llegar a emborrachar. O sea, no, de por sí no saben muy buenas. Y luego... es que light, yo creo que es nada más como la idea, ¿no? Lo que te venden. Sí, pero también hay que ver otra cosa que está muy arraigado en el mexicano, y está bien, porque no nada más es en el mexicano. De hecho, los europeos y los gringos. Pero más los gringos les encantan las light. Es el tiempo que pasan en la socialización mientras consumen la cerveza. O sea, y eso es algo que la gente que quiere hacer. O sea, no quieren tomarse una buena cerveza para ir a dormir tranquilamente. Se necesita tiempo para socializar. Digamos que vamos a tener una carnita asada. Entonces, si yo llego y me tomo 3 cervezas pesadas, a mitad de la carne, yo ya no voy a querer estar ahí. Ya voy a estar todo mareado. En cambio, si tengo una cerveza ligera que puedo estar degustando paulatinamente toda la tarde sin que me ponga mal, pues obviamente que la voy a tomar. Y ese es algo que está arraigado. Por ejemplo, en Europa te sale mucho más barato consumirte una cerveza ligera que te deje trabajar a mitad del día a tomarte un vaso de agua, a comprarte una botella de agua.
Entonces sí es algo que está muy, muy ligado. Entonces sí, la tendencia de las cervezas fuertes es más bien moderna, porque las cervezas históricamente siempre han sido más bien bebidas ligeras con aporte nutrimental y hidratantes, y obviamente pues purificar el agua que estás tomando. Pues todo un tema, ¿no? Sí, es todo un tema. Entonces luego muchas veces, bueno, esto es algo controversial, espero que no me vayan a crucificar los otros compañeros cerveceros. Yo empecé con las cervezas ligeras precisamente por lo que te platico. O sea, Cupatizio yo no lo hice para que fuera un proyecto de manuales, sino para que fuera un proyecto de nosotros los urbapenses. ¿Qué te gusta tomar? ¿Cómo te gusta tomarlo? Y yo saco claro, oscuro y mestiza, así, tal cual, crudo, donde me dijeron, es que no puedes hacer eso, porque si de lo que se trata es de traerle la cultura a la gente, ¿por qué se lo manejas como los industriales? Porque la gente así lo conoce. Ya cuando la gente quiere saber un poco más, te dice, bueno, ¿y qué estilo es? Es una amber. Es una brown. La gente, al saber que tú que haces tu cerveza y todo, ¿sí te llegan a preguntar? ¿Van por la cerveza o van por la convivencia? ¿O qué tanto porcentaje va con esa idea de, oye, pues, afortunadamente en Cupatizio ya van por los tres factores. O sea, van primeramente por la curiosidad de probar la cerveza, porque han recibido recomendaciones, y después cuando llegan a la cervecería se dan cuenta que es un punto de encuentro muy bonito para hablar libremente, hablar tranquilos, y que te encuentras gente que te entiende, que te escucha, que puedes tener una buena plática si quieres aprender de la cerveza. O sea, se ha dado padre porque está basado en eso, en las relaciones humanas, que es platicar, convivir, difundir. Que al principio, bueno, yo no podía tener una cámara enfrente, y te debes de acordar cuando intentabas grabarme. No podía tener una cámara enfrente porque pues obviamente no podía, pero donde no sabía que me estaban grabando, me soltaba difundiendo la información de mi proyecto como perico. Entonces eso es algo que a la gente le gusta, que los fundamentes, saber por qué se están haciendo las cosas. Y obviamente que yo soy mucho de eso, ¿no? Porque pues el que no entiende la historia, pues obviamente está condenado a repetirla. Y aparte claramente se ve que te apasiona. También es un tema que me apasiona. ¿Y eso lo descubriste o fue que tenías ganas y hasta que lo hiciste, o descubriste que te apasionaba en el proceso? Descubrí que me apasionaba el proceso. Me dio mucha curiosidad, muchísima curiosidad, pero cuando empecé a estudiarlo no me dio tedio. O sea, a pesar de que me chuté un montón de horas tratando de entender todo esto que para mí era desconocido, no había a quien preguntarle. Me doy cuenta que se me hace pasión muy sencillo por todo lo que engloba, y a lo mejor va a ser por los referentes históricos que estuve leyendo previamente, donde yo hago clic y digo, esto es la verdadera expresión del ser humano. O sea, esto es nuestra verdadera expresión de civilización. Y me empieza a apasionar, y veo que es también pues el punto de encuentro de varios seres humanos, y donde podemos convivir y sacar esos valores. Y pues eso es importante, que te apasiones por algo y que lo puedas reflejar, porque para empezar no se vuelve un trabajo, se vuelve algo que disfrutas. Y segunda, pues siempre vas a dar lo mejor, ¿no? Vas a dar algo de calidad, y eso se va a notar en el producto y en la respuesta de las personas. Desde luego. Y hubo un detonante muy interesante. Yo todavía estaba trabajando en gobierno del estado, y Johnny Walker tenía un comercial que decía, ¿dónde estarás en 5 años? Y debes de recordarlo, ¿no? Entonces, si no estás a gusto con lo que estás haciendo, quiere decir que no perteneces a ese lugar. ¿Dónde quieres estar? ¿Qué quieres hacer? Pero lo que hagas, hazlo con pasión. Y de ahí, ese comercial se nos quedó a mi esposa y a mí tan grabados. Hace poquito nos acordamos. Mira dónde estamos desde hace 5 años. Y hemos caminado pues muchísimo, al grado que ya estamos de lleno en el negocio. Es que bueno. Sí, ahorita tenemos 4 años de lleno en el negocio. Y en particular en caso esta que estamos tomando ahorita que le di otro trago, como que la degusté mejor, me supo más buena. La cerveza tiene una peculiaridad que no todo el mundo lo entiende. Conforme la temperatura es más alta, se disfrutan mejor varios sabores de la cerveza.
Es decir, el frío enmascara los sabores de la cerveza. Uh-huh. De hecho, cada estilo de cerveza tiene su propia temperatura de tomarse. Pero aquí en México todos nos acostumbra la industrialización a que la cerveza se debe tomar bien fría. Pues no, hay estilos que se toman al tiempo y se disfrutan mucho. Hay estilos que se deben tomar fríos. Una IPA se disfruta a 4 grados centígrados. Si la bajas más, pierde sabores. Si la subes más, empieza a perder sabores, uh-huh. Aromas. Es lo que dices de las temperaturas, porque precisamente hablábamos hace rato con unas amigas de del consumo, ¿no? Y es que estaba viendo un documental donde hablan de que en las 80s la grasa fue así como que la grasa, ¿no? Y empezaron a meter más bien las azúcares y las azúcares procesadas. Entonces, si te comes una nieve, la dejas que se caliente y te la tomas, sabe puro azúcar. Pero como dices tú, con lo frío no lo notas, te la comes bien a gusto. Hay muchas cosas que así heladas te las comes y no lo notas. Es igual con la cerveza. Entonces es lo mismo de que te enmascara. ¿Y qué tipo de cerveza es? Me decías que es de aguacate, pero ¿qué es? Es una de autor. ¿De autor? Sí, es una cerveza de autor, porque no cae ni en ¿Qué es que sea de autor? ¿Qué es que sea de autor? Que no encaje en ningún estilo. Ok. O sea, no puedes encajarla dentro de una pale, porque le faltaría mucho amargor. Y dentro de una blonde le sobraría mucho color. Entonces ni las lupulaciones no encajan dentro de los estilos. Una cerveza que yo diseño para que esa nota anisada que estás sintiendo, que es la nota, y la cremosidad en el cuerpo, se siente cremosa, destaque el aguacate, o sea, que la cerveza te exprese aguacate. Y por eso no encaja dentro de ningún estilo, porque una blonde no podría ser cremosa. O sea, no habría un estilo dentro de la línea clara que fuera cremoso. Entonces, por eso se le considera de autor. Entonces, sí es una chela que diseño con diferentes mezclas de lúpulos y maltas para resaltar las características del aguacate. ¿Qué es lo que le hace cremosa? Pulpa de aguacate, que tiene un proceso de pulpa de aguacate durante la maceración y los aceites, y aparte tiene una doble fermentación con miel de aguacate. Entonces, entre los 3 elementos, los aceites del aguacate, la miel, te dan esa sensación de cremosidad en la boca. Sí, porque sí, ahorita que le volví a tomar sentí eso, todo eso que estás mencionando, que no lo sé explicar. Sí, es que eso es lo que pasa, que luego muchas veces no sabemos cómo decir las cosas, pero sí son todas las texturas que vas sintiendo conforme tomas la cerveza, y todas son diseñadas y pensadas en algún tipo de proceso para estar ahí. Ahora sí que te iba a decir, no me sabe, no huelo. Maldita sea. No tiene sabor. No traigo cubrebocas. Salud. Y me encanta porque yo en la casa de mi bisabuela atrás había 2 criollos, dos aguacates criollos. Entonces yo cuando me levantaba en la mañana escuchaba a mi abuela barriendo las hojas, y el aroma que desprendía el corral, que así le decía a mi abuela, el corral, que era el patio trasero, era este aroma que tiene la cerveza de aguacate, dulce por las flores, pero anisado por la hoja del aguacate. Las notas de aroma están compuestas de las notas de aroma de la hoja del aguacate y las notas de la flor por la doble fermentación con miel de floración de aguacate. Es interesante, y como que a veces también hay que tener, y me imagino que ya lo tienes desarrollado, los sentidos. Sí. A mí me pasaba, yo le ayudaba a mi mamá en la cocina, y cuando estuve trabajando ahí percibía un montón de sabores y olores, y probando un platillo sabía, tiene esto. Y dejé de trabajar, dejé de practicar eso, y ahorita pierdes la habilidad. En efecto, sí, la habilidad se te va dando conforme vas haciendo cerveza, y vas y no solo cerveza, bien lo mencionas, la comida. Ahí es cuando te sensibilizas en cuanto a aroma, al grado de que el olfato te puede determinar las cantidades de especias que vas a adicionar sin que ni siquiera pruebes. Porque lo que haces es analizar. A mí me gusta llamarle la sinfonía de aromas que vas a poner
tanto en una cerveza como en un platillo. Entonces el equilibrio ahí. El equilibrio entre las notas, entre las diferentes notas de las especies es lo que te hace componer un ruido o componer una sinfonía súper equilibradita. Y eso es curioso porque aunque no sepas, simplemente dices, está buena. Así es. No sabes por qué, pero dices, está rico. Eso tiene mano. Y es que es tu apreciación de lo que la gente quiere o de lo que le gustaría a la gente. Porque luego no muchas veces es necesario que te guste a ti. Yo, por ejemplo, cocino demasiado picante. Entonces, cuando yo cocino demasiado picante, demasiado condimentado, porque así es como a mí me gusta, es mi paladar. Pero cuando lo hago para otra gente, tengo que mediar bastante bien las notas que quiero que... Igual en la cerveza. Sí, eso lo pensaba y me imagino que es igual con las salchichas. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a los makis que hacen aquí en México. Pero yo siento que si vas a Japón y te sirven un maki como los que hacen allá, pues... Así es. ¿Vas a decir qué es esto? Y pasa lo mismo, por ejemplo, con el kebab, que es lo que nosotros tenemos aquí por tacos al pastor, con nuestros condimentos y eso. O sea, tú pruebas un kebab y no tiene nada que ver con esto, porque son allá condimentos fuertísimos. Diferentes. Y diferentes. Y que no consigues inclusive aquí. Ahora, muy difícilmente, sí. Con las cuestiones artesanales y todo eso de querer hacer la comida, de repente se me antojó hacer pasta fresca, ¿no? Y por ahí buscándome, ya ves que te metes a YouTube y te empiezan a salir recomendaciones. Me salió una recomendación de unos fideos que se llaman soba japoneses. Y son como verdecitos, grisecitos. Y pues dije, bueno, voy a hacerlos, ¿no? Porque según que muy nutritivos, que no sé qué. Ya ves que los japoneses se toman todo así como muy ceremonial. Cualquier cosa que hacen, hasta el té. El sake. Eso yo no lo he probado, pero estaría interesante. Yo me puse a leer un poco de la elaboración del sake. Es toda una ceremonia. Dije, no voy a hacer sake jamás en la vida. Así como lo hacen ellos, ¿no? Así como lo hacen ellos, ¿no? Y ese de los fideos utilizan un trigo que es especial de allá, que se llama trigo serraceño o serrañero, algo así. Pero es un trigo que tiene muchas... ¿cómo se llama? No son vitaminas, son lo que te nutre, ¿ves cómo se llama? Carbohidratos. Proteína. Proteína. Tiene mucha proteína y no tiene gluten. Y ya anduve investigando y todo, pues no es un trigo que se consiga aquí. Y ya me salió otro video de un japonés que vive en México y dice, pues les voy a enseñar a hacer como fideos de estilo japonés, pero con ingredientes mexicanos. Va a ser un fideo... pues con lo que hay aquí, ¿no? Porque no puedes conseguir esto y no puedes conseguir esto y no puedes conseguir esto. Entonces realmente, aunque lo hagas con la receta de otro lado, tú me decías, ¿no? Que hasta en la misma agua, aunque lo hagas con la misma receta que te dio otra persona, pero le pones agua de aquí y ya cambia, ya es diferente. Completamente. Y si tú quieres ajustar el agua de aquí a que se parezca a la de Europa, pues no lo vas a conseguir. Vas a conseguir que tu agua sepa química. Y no es para nada agradable. O sea, te topas luego con cervezas que uno está probando constantemente, ¿no? Diferentes calidades. Te topas con cerveza que dices, ay, caray, otro poquito y me salen piedras en el riñón con esta cerveza. Oye, y hablando así de experimentar, ¿qué funciona y qué no funciona según lo que tú has probado de ingredientes? Por ejemplo, en este caso aguacate. En una ocasión me diste una de café que estaba bien buena, pero le di 2 traguitos y... ¿Y te saturó? No, porque se me subió, o sea, rápido, porque también no es que tomé yo mucho. Entonces en esos días, cuando me la diste a probar, de plano tenía tiempo que no tomaba nada y 2 traguitos me supo buenísima, eso sí, pero la sentí como que fuerte. Sí, es que esa cerveza la tomaste cuando todavía no tenía cervezas bajas. Esa tenía como 8.5% de alcohol. Pero estaba bien buena. Sí, está buenísima, pero lo malo es que yo, por ejemplo, esa cerveza inclusive no aguantaba más de una. Entonces era, pues, cervezas demasiado alcohólicas. Y luego la tomé en ayunas. Y luego en ayunas. Sí, me acuerdo que fue un día que fuiste al negocio de Independencia en la mañana. ¿Qué funciona? Casi todo. Hay reglas dentro de la cerveza que se deben de respetar. O sea, no puedes agarrar cualquier producto. Tienes que tener la visión de cómo vas a ver cuando esté en contacto de la cerveza. Es decir, cuando entre en un proceso de fermentación. O sea, no cualquier producto puede entrar, porque hay procesos que en la fermentación no tienen sabores agradables. Hay procesos que se descomponen. Por ejemplo,
para poder meter la pulpa de aguacate en la cerveza, me tomó casi 3 años de experimentación para encontrar el punto adecuado de cómo se puede dar esa cremosidad a la cerveza sin verla afectada. Hay cosas que son muy difíciles. El aguacate no sería un ingrediente que yo le pusiera a una cerveza. Más sin embargo, buscando la manera, respetando las reglas, claro que se puede. Claro que hay cosas que no tienen sentido. Qué sé yo, alguna especie demasiado fuerte. Luego hay cosas que uno dice, no creo que funcione. Por ejemplo, el Nurite el Nurite es uno de ellos. Uh-huh. El Nurite y la Jamaica, que es la cerveza que yo le hago a mestiza. Entonces yo decía, bueno, que sí será inteligente la combinación. A Sofía le gusta, vamos a buscar la manera que sea inteligente. Uh-huh. Entonces empecé a hacer las mezclas y empecé a probar diferentes métodos de meterle a la cerveza. Encuentro el método adecuado, pruebo la cerveza, terminé y digo, wow, qué rico está esto. Esa cerveza la habíamos diseñado originalmente, era una amber con cardamomo. Uh-huh. Pero la gente la sintió muy perfumada, demasiado fuerte. Jamaica, uh-huh. Cardamomo. Entonces cambiamos el cardamomo por el Nurite y fue un boom, pegó, o sea, está deliciosa. En la cupa clara, el Nurite y el jengibre. Uh-huh. O sea, sí, agarras un puño de Nurite, lo mezclas con jengibre y sabe delicioso, súper refrescante, te ayuda con el metabolismo y aparte tiene un elemento súper regional. Y, por ejemplo, frutas, verduras, o eso ya es como sí, jaladas. Las verduras luego te las reconocen mucho con errores de fermentación de la cerveza. Porque de hecho hay compuestos que te dan, los identificas de hecho en la vida cotidiana, que el compuesto que te da el olor a calabazas cocidas. El compuesto que te da el olor a nixtamal. ¿Pero nomás el olor? Sí, nomás te da el olor. O sea, lo hueles y dices, esto huele a nixtamal. Que es un compuesto que se forma por unas temperaturas de maceración demasiado elevadas. Y los otros son compuestos de temperatura en fermentación. Entonces, digamos, pues los sabores a mantequilla. Que muchos cerveceros hacen cerveza de mantequilla y bueno, es válido, pero es un error. O sea, es un error que está dentro de los defectos de la cerveza. Uh-huh. Porque es el aroma específico de un compuesto. Eso sería lo que yo no pondría, o de los elementos que yo diría no pueden ir en una cerveza, porque entran dentro de una lista de defectos de una cerveza. Y de cosas así como tocino y que salchicha y sí, eso. no hay ningún, fíjate que con eso no hay ningún problema, o sea, y puedes experimentarlos. Yo creo que la cerveza más loca que vi alguna vez de la serie de Brewdogs fue una cerveza fermentada con miel de maple y tocino. Y le aventaron unas piezas de tocino. Y finalmente es que no vas a tener el sabor a carne. Vas a tener el sabor ahumado del tocino. Y luego si lo quieres hacer, pues nada más entonces consigues una malta que esté ahumada y te va a dar el recuerdo a tocino. Porque nosotros ya tenemos bien arraigado en el subconsciente que el tocino sabe ahumado. Uh-huh. No es tanto la textura grasosa, ¿no? Sabe ahumado. Sí. Y en el caso de la que hacen de chocolates, ¿chocolate o le echan cacao? Cacao. Sí, cacao. Es que el chocolate tendría que ser muy, muy bien estudiar los elementos que lleva el proceso del chocolate para saber qué te le van a estar aportando a tu cerveza. Por ejemplo, la canela. Y así, creo que lleva canela. ¿Qué más lleva el chocolate? Pues conozco de los que hacen aquí locales y les ponen canela, azúcar y ¿cómo se llama? El cacao. Algunas le ponen piloncillo. El piloncillo te cambia el sabor. Uh-huh, sí. El azúcar te cambia el sabor. Sí. O sea, todos los elementos independientes que tiene te modifican el sabor de la cerveza. También no puedes llegar y decir, a ver, yo soy el señor cervecero y le voy a poner una botella de Don Cleofas para que sepa a licor Don Cleofas. Todo el azúcar que tiene el licor se va a descomponer y en la fermentación te va a dar un terminado totalmente distinto. Frutas, ¿qué frutas? Las que son muy aromáticas, porque hay frutas que se descomponen muy fácilmente con la fermentación, como la fresa. Uh-huh. Y no la reconoces como fresa. Y es más ácida, ¿no? Y es más ácida.
Más sin embargo, el caso de la frambuesa es muy exageradamente aromática. Sí. Pero su perfil de acidez no le pega a la cerveza. Y la frambuesa ha sido de las únicas frutas que yo he utilizado así de lavarlas, sanitizarlas bien, echarlas adentro del fermentador crudas. Y que funcione. Y que funcione bien. Que no se haga vinagre, que no se te contamine con la levadura salvaje. Que luego dan unos terminados muy atepachados. Que en ciertos estilos son deseables, en ciertos estilos no. Entonces, la piña. La piña tiene una fermentación acética que si, bueno, tú provienes de Bélgica, para ti va a ser lo más normal probar una fermentación acética, pero aquí en México es un defecto. Y tiene sus características, o sea, no puedes tomarte un trago de vinagre. Tiene que ser un aroma acético ligero. Pero finalmente hay un estilo de cerveza que tiene, o sea, básicamente está tan difundida la cultura de la fermentación. Y hay tantos fermentos regionales en Asia, en África, en América, que básicamente no hay nada con lo que no se haya fermentado. Tecatas de árboles, hojas, resinas, frutas, hongos. En China hay una cerveza de una aldea que es en base a hongos. Y por ejemplo, como granos, nueces, avena... frijoles. Hay granos que te dan más productividad que otros. En el caso de la cerveza, la cebada y el trigo. ¿Aportan al sabor o nada más al cuerpo? No, también aportan al sabor. O sea, es completamente diferente. Pero hay cervezas, por ejemplo, en regiones de África que son a base de mijo. En China, de arroz. O sea, básicamente no hay una regla establecida de cómo hacer una cerveza, porque hay, te menciono, varios productos, varios fermentados tribales o tradicionales, como los conocen algunos otros autores, y que ahí me gustaría compartirte un libro. Oh, el ruido. Dame un segundo, te voy a compartir un libro. Es un libro que se llama Brewing Yeast. Fermentations. Ese libro abarca los Brewing Beers and Fermentation de Chris Boulton y David Quinlan. En este libro se abordan los diferentes fermentos que se realizan alrededor del mundo que podrían llegar a cumplir con las características de una cerveza. Y dentro de este libro es muy interesante encontrar el tejuino. Son libros extranjeros, no recuerdo bien la nacionalidad, pero está la shisha. Hay otra peruana que no es la shisha, que también es del maíz masticado. No la conozco. Bueno, todas las más representativas de las culturas de diferentes partes del mundo, Asia, África, América y Europa, las engloban dentro de las características que pudieran asimilarse a una cerveza. Entonces es que esa es la parte más interesante. Por ejemplo, el tejuino cumple con las características porque tiene cereal, que si bien no es su fuente primordial de azúcares, cuenta con un cereal macerado, aguas y un proceso de fermentación. Igual, las chichas con frutas, y ese otro es que es maíz que mascan. Maíz que mascan las indígenas de Perú y lo ponen a fermentar, y para hacer la conversión de enzimas, la conversión de almidones, se aprovechan las enzimas naturales de la saliva. Como que me suena ese proceso, pero no sé si lo vi en cerveza o en otra cosa. Es una bebida que, te digo, se asemeja mucho a la cerveza. Entonces esas enzimas descomponen los almidones, que a su vez fermentan, y tienen una cerveza. Al final del proceso tienen una cerveza. ¿Y qué así de plano no funciona? O algo que tú hayas hecho una prueba y digas, guácala, esto no. No sé por qué se me ocurrió. Pues hasta ahorita no me ha salido ni... Ah, sí, ya me acordé. Una vez le puse plátano a una cerveza. ¿Y qué pasó ahí? Me dieron la sugerencia
de que le pusiera plátano. No, el plátano plátano rebanado. ¿De cáscara o el puro? No, así rebanado, pelado y rebanado, y le aventé el plátano a un fermentador de 10 litros. Ajá. No, la terminación fue pésima. Como que el plátano tiene demasiados ingredientes que no son favorables a la fermentación. Uh-huh. O que al estar en contacto en un ambiente de fermentación transmutan como en sulfuros y hace cuenta olor a huevo. Y hacía diferentes cosas y conforme fue pasando debe haber estado tiempo, intenso ese. Ay, sí, dije, ¿por qué hice esto? ¿Cómo se me ocurrió? Pero siempre hay la manera de hacerlo. O sea, si en realidad buscas, y también el plátano es otro defecto, es otro aroma de defecto de la cerveza. Si en realidad buscas, y por ejemplo el café es terriblemente difícil ponerlo en una cerveza por la cantidad de grasa que aporta. El cacao aporta mucha grasa. Uh-huh. Y ambas, o sea, la grasa del cacao o del café, son enemigos de la cerveza porque si no, no puedes tener retención de espuma. Y entonces ya no entraría dentro de la categoría de cerveza. Entonces sí, hay cosas que dices, más sin embargo hay métodos de hacerlo. Por ejemplo, para el café pones un cold brew y lo puedes poner sin ningún problema a la cerveza, previamente pasteurizado, porque si no vas a tener una contaminación marca demonio. Y así, o sea, pero es eso que te digo, o sea, no se puede poner, claro que sí se puede, hay que buscar la manera, no puedes agarrar los granos y aventárselos. Eso sí no lo puedes hacer. Pero entonces, ¿cómo lo harías? Bueno, existe la técnica del cold brew que significa como macerar en frío. Uh-huh. Y que es, mi favorita, la técnica de extracción favorita es por goteo. O sea, es un contenedor que tiene café y le está goteando agua de deshielo, de cubitos. Entonces, cuando tienes el proceso perfectamente limpio, inclusive puedes ni siquiera pasteurizar, así directo va la cerveza. Uh-huh. Pero no tienes extracción de grasa, pero sí de aroma y sabor. Y ahí es donde la gente dice, sabe a café. Uh-huh. Entonces más bien es como dices tú, el elemento que sabe a café, no es tanto que tenga café, ¿o sí? Hay manera de hacerlo sin café, desde luego que hay manera de hacerlo. Pero en el caso del cold brew, desde luego que estás utilizando café. Y por ejemplo, si quisieras una cerveza con sabor a plátano sin que tuvieras esos procesos, ¿lo podrías hacer? Sí, se le pone el compuesto químico. Y ya. Sí. El compuesto químico, que es lo que tú relacionas al aroma a plátano, que ahorita se me escapa porque la verdad es que no soy muy bueno para retenerlos. Pero consigues el concentrado del compuesto, se lo pones y tienes tu cerveza de plátano. Pero es ya más bien jugar con la química, no con las propiedades naturales de las cosas. O sea, si quieres darle un sabor, químicamente lo puedes lograr. Si quieres darle las propiedades de la... Exactamente. Es donde está ahí es donde entra lo interesante, sí. Y como digo, ya le dijiste que hay de todo, pero por ejemplo, dijiste nurite, pero la menta, la hierbabuena, Menta y hierbabuena funcionan muy bien en la cerveza. Cualquier planta aromática que tú tengas. El tomillo, la mejorana. Tomillo, mejorana, usados en cierta medida porque son hierbas demasiado fuertes. Uh-huh. De hecho, con esas notas puedes hacer una cerveza que maride perfecto con una barbacoa. Eso es otro punto que te quería preguntar. ¿Estas cervezas con comida cómo las acompañas? Es que depende mucho de las notas, tanto del platillo como de la cerveza. Por ejemplo, el aguacate se favorece bastante de comidas frescas ácidas. La cerveza de aguacate va muy bien con ceviches, con tiritas de pescado, con cócteles. Entonces depende de las características organolépticas. ¿Y esta es una cerveza clara, oscura? ¿O? Es clara. Es clara. ¿Y qué es lo que define una cerveza clara de una oscura? ¿Es lo pesado, decías? ¿O es nada más el color? No, es el color. ¿El color simplemente? Ese color, sí, porque por ejemplo, tú te vas a poder encontrar cervezas oscuras muy ligeras. Uh-huh. Por ejemplo, las Irish Stout son cervezas de 4 a 4.5% de alcohol. Y de cuerpo ligero. ¿Esta cuánto tiene? Baja lupulación. 5.5. Si es que ya te empiezo a ver doble. Borroso, sí. Y ya me sentí calentito. 5.5. Entonces hay otras que son negras con bajo contenido alcohólico, que son las que te estoy mencionando. Y hay algunas claras que son demasiado alcohólicas, como las doble IPA. Es una cerveza de color clarito, pero hasta de 9% de alcohol.
O sea que el color no define la cantidad de alcohol para nada. Estoy pensando en comercialmente, ¿no? Porque está la negra y normalmente son más... tienen más alcohol que las claras. Tienen más alcohol que las claras, sí, pero te digo, es muy la visión que tenemos de estas industrias que así nos la vendieron. Pero no, en realidad, por ejemplo, yo en Cupatizio tengo clara, oscura y mestiza. Ok, la mestiza no quiere decir que combino la clara y la oscura. La mestiza quiere decir que no cae ni en la escala de color oscura ni en la escala de color clara. Está en el medio. Entonces, si la gente lo percibe como que campechaneé una oscura y una clara, pero en realidad es un diseño para que caiga ni en clara ni en oscura, caiga en el medio. Muy bien. Oye, y hablando ya de lo mismo, pero otro tema completamente diferente, ¿en qué momento fue que te diste cuenta que dijiste, esto es lo que voy a hacer? Yo creo que fue cuando dije, y estas cosas valen muy caras, creo que esto es lo que quiero hacer. Bajo el sistema. Sí, no, me voy a salir del sistema. No, yo creo que cuando me empezaron a salir bien mis primeras hidromieles y la gente las empezó a aceptar, o sea que le daba de probar a la familia, a los amigos, dije, creo que esto puede funcionar. Cuando sacamos las primeras pruebas de salchichas y que le empezó a gustar a la gente, también ahí dije, no, sí, esto cierra el proyecto. O sea, ya tener el proyecto completo, la gastronomía y la bebida, aquí. Entonces, por eso, no, al principio nos costó muchísimo trabajo. Esa vez que me viste en la Magdalena cayó un tormentón marca Demonio, que casi se lleva mi lona y mi asador. Y fueron tiempos difíciles. Ya veníamos de algunos otros eventos donde nos había ido mal, en serio. Pero ya era con la convicción de que iba a funcionar. De que íbamos a encontrar la manera e iba a funcionar. Entonces, ya en ese tiempo ya traíamos la decisión de que lo íbamos a hacer. Pues y te ha funcionado, mira, ya hasta traes la oficial. Sí, ya. Tenía que venir de comercial, desde luego. Y pues háblame un poco de cómo fue evolucionando, porque en alguna ocasión me platicaste que pues ya tú haces cerveza para otras personas, ya no nada más es para ti, sino también ayudas a otras personas, les haces... Si alguien se acerca contigo y te dice, oye, yo quiero una cerveza, que me hagas una cerveza para mí, para que sea... que me represente, ¿no? Como local, como bar o como empresa. Sí, bueno, empiezo como Cupatizio, pero ya tener mis propias marcas y diseños. Pero luego también empiezo a ofrecer el servicio de diseño de cervezas, porque precisamente lo que te comentaba, el hecho de jugar con las cosas, de jugar con los sabores y saber apreciar y respetar las reglas de la cerveza. Sí. De saber respetar las reglas de la cerveza, eso es lo que te deja decir, oye, yo te propongo que, ¿por qué no te hago una cerveza para tu lugar, con tu temática? Yo empecé proponiéndolo. Después de eso, metimos en Mojito, Resto Bar. Porque curiosamente yo tenía desarrollado una cerveza con esa temática. Entonces a ellos les diseñé yo tenía mi Mojito Stout y les diseñé una Mojito Verde, que era básicamente una blonde, y la pintaba de verde con la clorofila de la menta y la hierbabuena, como elementos del mojito. Y salía verde la cerveza. Y le ponía un chorrito de ron maracumbe. Que para mí el ron maracumbe es uno de los rones artesanales de la región que más me gustan. Y por la camaradería de que también con Maracumbe éramos empresas que íbamos surgiendo, echarnos la mano mutuamente. Entonces diseñé la Mojito Verde y la Mojito Stout para Mojito Resto Bar. Posteriormente diseñé las de Mestiza, por la característica tan especial de su lugar, que si no han ido a Mestiza les recomiendo que vayan. Su gastronomía es muy propositiva. Entonces me piden una chela medida y
Fue la Amber con inicialmente cardamomo, después nada más quedó en Jamaica Nurite. Uh-huh. Y yo tenía una propuesta de cerveza. De esas veces que me sobraba mosto y no sabía qué iba a hacer con él. Me sobró mosto de una brown. Entonces lo que hice, me encontré una miel de capirotada que tenía mi esposa en el refrigerador y se la puse a fermentar. Uh-huh. Quedó una cerveza riquísima. Miel de capirotada. Miel de capirotada. Esa piloncillo disuelta en agua con especias. Se la puse a fermentar a la cerveza. Cuando quedó terminada sabía delicioso. Entonces inmediatamente pensé en mestiza. Uh-huh. Fui a hablar con ellos y les hice la propuesta. Y en la siguiente semana van a estar retomando el proyecto con la brown de capirotada. Uh-huh. Que es una brown con los elementos una doble fermentación con miel de capirotada, como la hacían las abuelitas. Y entonces te la tomas y sabe a capirotada, pero no es dulce. O sea, es una cerveza que te recuerda a la capirotada. Es que interesante, ¿no? Porque te haces... Ahorita con esto que estás mencionando me recuerdas cuando era DJ. Uh-huh. Yo era DJ de Lounge Chill Out. Uh-huh. Pero me ponía... De repente ponía cepillín, o ponía burbujas, cosas así. Pero no con un sentido de broma, sino con un sentido precisamente de generar uh-huh. un recuerdo. Y al principio me volteaban a ver así como que ¿qué onda, no? Porque está poniendo esa música, pero ya luego empezaban, ay, ¿te acuerdas? Que no sé qué. Uh-huh. Y se me hace curioso eso que mencionas de la cerveza, porque el hecho de que te recuerde hasta genera eso, ¿no? Que hagas tema de conversación con una cerveza. Es que ahí entra otro tema muy interesante que es la apreciación de el maestro cervecero o del cervecero como artista. O sea, donde ya tú con tu producto evocas un sentimiento o un recuerdo, ahí es donde ya entró algo de tu creatividad artística en el producto, porque ya generaste una experiencia, un sentimiento en el que lo estás recibiendo. También hay otro libro que lo aborda así a cabalidad, que se llama Brewing Engineering, donde te tocan la parte científica del desarrollo de un proceso sin perder, o sea, fundamentando la parte creativa, basando la experimentación en el método científico para que hagas un desarrollo de tu marca sin perder tu esencia inicial. Eso es lo padre de ese libro, Brewing Engineering. Uh-huh. No deja de lado la creatividad que pueda tener cada maestro cervecero, pero te da las herramientas para que lo fundamentes de manera científica y tengas resultados consistentes y replicables. Entonces, en teoría, ¿tú podrías hacer una cerveza con cualquier sabor? En teoría sí, sería mucho de analizarlo. O sea, primero hay que ver, lánzame la propuesta. Si no se puede tal cual, buscamos la manera de que se parezca. Una cerveza de carnitas. Una cerveza de carnitas. La había pensado de tacos al pastor. De carnitas no, pero de tacos al pastor así sí. Con el cilantro, la cebolla y todo. O el puro pastor. El puro pastor, que te supiera al chile de la carne. Porque sí, lo que sí puedo hacer es una miel con los elementos del chile de la carne y ponerle una doble fermentación en la cerveza que finalmente te va a hacer match con lo que estás comiendo de tacos al pastor. Y ya que mencionas chile, sí hay cervezas de chile. Sí hay cervezas de chile. Yo acabo de terminar un lote de IPA mango habanero. ¿Y qué tal? Quedó muy buena. O sea, es de esas veces que tienes la sensación de que estás enchilado, pero no te molesta. ¿Te pica o...? Sí pica, pero no molesta. O sea, te da el recuerdo que tienes picante en la garganta, pero no es molesto. Pero con el aroma a mulato, a habanero y el aroma a mango, te balancea la situación como si te estuvieras comiendo, no sé, un pulparindo, por decírtelo de alguna manera. Uh-huh. Te balancea el aroma tan agradable con el picor y tienes ambos elementos juntos. Y entonces lo que mejor funcionaría serían como especias, como mieles, especias, frutas, hierbas aromáticas. Hierbas aromáticas. Por ejemplo, una cerveza de rosas debe de haber.
Hay cerveza de rosas, hay estilos. No son muy comerciales porque finalmente llegan a ser muy empalagosos de estarlos tomando. Pero sí las hay de jazmín. Yo probé una IPA canadiense con flor de jazmín. Y está bastante buena. Hay IPAs con flor de cítricos, flores de cítricos. Y también depende mucho de la elección de... Por ejemplo, a Berna Luna, le diseñé una cerveza que era una porter con frutos rojos y anís. Entonces ahí el desafío fue cómo poner las notas tostadas de la porter sin chocar con las notas frescas de los frutos rojos. Y pues la clave de combinación, el match, fue el anís. Y eso es lo que te da O sea, buscas un elemento que enlace, ayude a todos. que te ayuda a redondear todos los sabores, todos los aromas. ¿Y eso es de tu experimentación o es como secreto de la casa? No, ¿o es algo que existe? Es algo, son combinaciones que... por ejemplo, esa cerveza no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Berna. Entonces Berna dijo, yo quiero esta cerveza y quiero que tenga estos elementos. Pero me refiero al punto de encuentro, eso es algo... Ya, el balanceo, eso es propio. Sí, obviamente que eso es propio. Es donde... O sea, tú le presentas a la gente las notas con las que vas a jugar, pero tú eliges las cantidades que vas a poner en esas notas. Sí, porque obviamente las hierbas o todo... Las especies que mencionas, pues... Por default, ¿no? Te dan ese sabor, pero por ejemplo, si te dijera una cerveza que sepa leche. Está la Milk Stout. Y sabe, te da un recuerdo de lactosa. Pero tiene las, como dices tú, el cuerpo o tiene nada más el químico. No, tiene lactosa. ¿Sí? Sí, tiene lactosa. Y de hecho, en la técnica tradicional de Milk Stout, lo único que no puedes hacer es preservarla, porque la Milk Stout era un estilo que se tomaba en el momento. O sea, era un estilo, una stout densa, que combinaban con leche bronca, como una paloma de aquí. Ya. Pero era un estilo en Europa y se ocupaba, era para desayunar. Y si quisieras algo así bien mexicano, por ejemplo, una de tortilla, una de nopal. Por ejemplo, la de nopal funcionaría, pero la de tortilla no creo tanto porque por la norma anixtamal que te manejaba. O sea, sí ya han pedido de así... Cualquier cosa que sea nixtamalizado, seguro te lo van a tomar como un error. Más sin embargo, sí puedes hacer una... ¿Cómo se le llama esta técnica? Espera, se me fue. Cereal mash. Un macerado de cereal que se descompone a una temperatura diferente para lograr una gelatinización de los almidones y sea accesible por las enzimas de la malta. Esto para brincarte el proceso de malteo. Y puedes desde luego ponerle maíz azul, maíz pozolero, maíz del que sembraste en tu casa. Claro que se lo puedes integrar a una cerveza, porque finalmente es un grano. Pero la cosa cambia cuando le pones elote, porque ahí es más, se identifica más como una fruta, como una verdura. Y su aroma no va a ser para nada agradable, va a ser a calabacitas tiernas. Y sí, entonces cuando yo hago referencia a las reglas de la cerveza, pues es mucho de contemplar los errores, las desviaciones de una cerveza, lo que se considera como defectos, y que el elemento que vas a poner no te produzca esas notas. Entonces yo creo que esas serían las únicas reglas que yo podría tener. Las desviaciones de la cerveza. Es que se me empiezan a imaginar un montón de cosas que supongo que se pueden utilizar y... Por ejemplo, el ajonjolí, El ajonjolí, y si lo pones tostado te va a dar una nota bien característica de ajonjolí. Pero si le pones un chile, ya vas a ver a mole. Y así o sea, lo vas combinando. Así, conforme vas creando tus combinaciones. Bueno, si le pones el ajonjolí a una cerveza clara, muy seguramente no va a salir bien. Pues, bueno, tú eres el experto ahí. Sí, estoy casi seguro que en una cerveza clara no va a salir bien. Se necesita un caramelo que te ayude a hacer el mash con toda la bebida. O sea, un caramelo, me refiero a la malta caramelizada. Sí. Y por ejemplo, dulces. Si quisieras que supiera, no sé, ate o algún dulce tradicional. Siempre vas a tener, por ejemplo, en el caso de los dulces, siempre vas a tener de por medio la fermentación.
O sea, cómo cambia la bebida, cómo te cambia el elemento de acuerdo a cómo interaccione la levadura con por medio de la fermentación, cómo te cambia el elemento que estás poniendo. Pero sí, de hecho, algunos cerveceros tenían experimentales, algunos cerveceros de Morelia tenían, si no mal recuerdo, tenían experimentaciones con ate. Es que estoy pensando en lo regional y obviamente debe de haber quien haya experimentado y todo, pero por ejemplo, los capulines. Los capulines, yo he intentado trabajar con ellos, nunca se me ha dado de que me encuentre así. Aquí está la caja de capulines y me la voy a llevar a experimentar con ella. He experimentado con Situn, es demasiado ácida y su levadura es demasiado difícil de eliminar. El Situn necesita servirlo por mucho tiempo y a ver si sí se eliminó la levadura. Es una levadura muy resistente y que cuando despierta empieza a propagarse y te cambia el perfil de la cerveza. Y los capulines, todavía no puedo aterrizar qué tendría, porque son tan bonitos y tan aromáticos, pero lo pruebas y le falta tanto sabor que en realidad no sé si sería nada más aporte de, o sea, si con el hecho de someterlo a fermentación se me pierdan los sabores. El problema de fermentar elementos naturales es el cambio que tienes con la fermentación. La gente está acostumbrada a probar una cerveza saborizada, con saborizantes que no cambian con la fermentación. Y las frutas naturales tienen la mala costumbre de fermentar junto con la cerveza y cambiarte todo el panorama. Pues está interesante, ¿no? Porque descubres a lo mejor algo que no te imaginabas. Es que hay gente que, bueno, o hay resultados que obtienes que son extremadamente buenos. Hay gente que dicen, ok, sí, me estoy tomando algo natural, que te lo reconoce automáticamente. Pero hay gente que no. Hay gente que no lo reconoce y que busca ese sabor, ese recuerdo que tienen de Caribe Cooler, qué sé yo. Sí, pues a lo que sabe la cerveza. A lo que sabe la cerveza. Y por ejemplo los pinzanes. Ese sería un elemento que tampoco pondría en la cerveza. No. Sobre todo porque el retrogusto es muy desagradable del pinzán. Sí, es que sabe bien y luego tiene como un... El retrogusto que te deja el pinzán no me gusta, es muy amargo. ¿Y ¿cómo se llama? ¿La granada? La granada he probado... Es que están dos, ¿no? La que es con semillitas rojas y la que es como babosita. La que es como babosita es el maracuyá. El maracuyá, ok. Ese sí lo fermentas si sale maracuyá. O sea, porque no tiene mucho impacto en el sabor. Y lo que pasa es que la cerveza sí absorbe las características de aroma del maracuyá. Pero para eso hay como 4 tipos de maracuyá. Entonces tienes que empezar a abrir granadas de moco para saber cuál es la que te va a funcionar mejor en tu cerveza. Tenemos identificado una variedad, mi esposa es la que la conoce. Y esa variedad sí te da así el perfume a maracuyá. Pero hay otras que te acidifican la cerveza. Sí, sigo pensando en... ya aquí te puse a pensar. ¿Y las guayabas? Guayabas, de hecho, tengo varias cervezas de guayaba. Tengo con ambos elementos, con la fruta y con la hoja. Y la guayaba me encanta porque es uno de los elementos que no cambia. Igual no son cervezas que yo comercialice, son estilos que tengo para... de guayaba fue guayaba con doble fermentación con miel. También fue para Bernaluna. Y quedó una blonde exquisita. O sea, puedes jugar con un montón de combinaciones. Ahí es el punto donde puedo ponerme a ofrecer diferentes estilos. Entonces, si alguien te llega así con una idea loca, tú puedes ver la manera de hacerla. Busco la manera de hacerlo lo más aproximado posible. O sea, si es un elemento, por ejemplo, las carnitas, válgame. Pues a lo mejor carnitas, ¿no? Pero chiles en vinagre, ¿sí qué te parece? O no sé, algo así. O sea, buscar la manera, buscar una birria de borrego. Birria de borrego. Agarramos los pinches elementos de la birria y se los ponemos, desde luego que sí. O sea, pero sí siempre, porque también otra cosa, y eso ya entra más bien en la personalidad de uno mismo, ¿no? Es no negarte, o sea, no ponerte barreras. A eso voy, no ponerte barreras, no decir, no con esto, ¿cómo crees? No se puede.
Pues el proyecto de la cerveza, el proyecto de la cerveza de aguacate nace de esa manera, o sea, de que empiezan a etiquetarnos a los cerveceros locales por un video que se hizo viral en Facebook de una cervecería de Estados Unidos que se llama Angel City. Ajá. En esa región, creo que San Diego, hacían un festival de aguacate. Entonces Angel City hace una cerveza de aguacate para el festival, pero solo es la edición del festival. Entonces en el video se ve el proceso donde están moliendo el aguacate y le avientan chorros de limón. No me queda claro si también cilantro. Y eso se lo ponen al fermentador. Pero luego te sacan una cerveza súper cristalina. Uh-huh. Y la venden como una Kolsch. Dices, obviamente es una cerveza filtrada. Uh-huh. Y la vendían entonces nos empiezan a etiquetar a varios cerveceros. Y pues la gran mayoría dijo, oye, eso no es posible. Hubo uno que dijo, yo ni de loco le pongo aguacate en una cerveza. Uh-huh. Pero hubimos 2 cerveceros que sí creímos que se podía. El maestro Ernesto de la cervecería Arbor & Wine uh-huh. y yo de cervecería Cupatizio. Entonces empezamos a desarrollar el proyecto de la cerveza de aguacate y en el Festival Gastrocervecero de 2017 los 2 presentamos el proyecto de la cerveza de aguacate. Ya teníamos un desarrollo de la cerveza de aguacate. Después de ahí, pues ambas marcas tuvimos nuestro crecimiento por cada lado. Ambas marcas seguimos produciendo la cerveza y de ahí ya vinieron muchos otros productores con la curiosidad de querer hacer la cerveza de aguacate, como era de esperarse, y es lo más normal del mundo. Sí. Y a raíz de esas inquietud de la misma gente de decir, oye, ellos sí tienen una cerveza de aguacate allá. Y la estamos en Uruapan. Nosotros estamos en Uruapan, pues claro que... Y sí, la cerveza de Cupatizio para nada tiene que ver con la de Angel City, porque yo no le pondría limón, ni cilantro, porque no voy a hacer guacamole. Voy a hacer una cerveza de aguacate. De aguacate. Uh-huh. Entonces, aquí la forma de concebir el aguacate es totalmente diferente. Te digo yo, aguacate y me aboca el aroma al criollo. Uh-huh. Entonces, pulpa, el hash, la cremosidad de la pulpa que debe de estar. Y las flores, el aroma de estar en la huerta de aguacate en floración, que uh-huh. se representa bastante bien con la miel. Y fue de la manera que se diseña una cerveza con esos 3 elementos. Bueno, pues está muy, muy interesante y pues entiendo que has experimentado mucho. Sí, y es que esto no se acaba porque... En la cerveza, de verdad que no hay nada escrito. Hay algunas reglas que se siguen, pero no quiere decir que no estén para romperse, igual que todas las uh-huh. demás reglas. Y no quiere decir que todo lo que se conoce sea lo que se va a conocer, porque en realidad, pues es igual que cocinar. Uh-huh. Las posibilidades son... Infinitas. René, está muy interesante lo que nos comentas y el aprender de esto. Ya en alguna ocasión habíamos platicado inclusive uh-huh. de este mismo tema, pero se me hace interesante profundizar. Yo siento que esto va a dar para una segunda parte. Y porque es un tema muy extenso y pues lo interesante y lo padre que me gusta es que te apasionas y que le metes y no te rajas. Sí, es que, bueno, si vas a hacer algo hay que hacerlo en serio. Uh-huh. Hay que hacerlo en serio, entonces... Recuerdo mucho cuando me ofreciste venir por primera vez. Yo no podía entregar este resultado que te estoy entregando. O sea, venir y platicar, sentarme tranquilamente y compartir todo el conocimiento que quiero compartir contigo, con tu audiencia. Uh-huh. Porque no tenía la calma mental para hacerlo en ese momento. Pero ahorita es otra cosa, es completamente diferente. Y yo podría estar... un rato y seguir retomando temas y verlo desde una perspectiva comercial. O sea, cómo ha sido lo duro que ha sido competir contra los industriales, que no es solo mi caso, es el caso de muchos, pero como de que para mucha gente hacer cerveza solo es un hobby,
para mí se llega a convertir en mi modus vivendi. Y exclusivamente de esto, pues ya somos varios los que estamos sobreviviendo de esto. Entonces sí, hay muchísimas cosas que abordar, hay mucho que platicar en el tema de la cerveza. Yo encantado de tener una segunda plática. Ya tú determinarás cuándo y cómo la llevamos. Pues yo creo que vamos a hacer una segunda parte. De todas maneras, ahí les pido que dejen sus comentarios y si para la segunda parte que hagamos, si tienen alguna duda, quieren algo preguntarle aquí a René, algún sabor exótico que se les ocurra, que nos quieran sugerir. Y pues antes de despedirnos, René, al redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden...? Ok, yo estoy tengo 2 páginas, una página comercial que es una página comercial que lleva mi nombre, René Casas. Mi perfil personal también es René Casas. Estamos como Cervecería Cupatizio, como El Chinguirito, Casa Cervecera La Pérgola. Y ya. No más, bueno. Y ya. Pues ahí tienen para que lo quieran, donde lo quieran buscar y pues cualquier cosa que le quieran comentar. Y pues René, muchas gracias por compartirnos. Yo creo que sí, vamos a tener una segunda parte porque este tema está extenso y hay cosas que creo que se nos pasaron y que no hay que dejar de sobre platicar. Todo, lo más importante es seguir bebiendo cerveza y conviviendo entre amigos. Claro que sí. Bueno, pues un gusto. Un gusto estar aquí con ustedes, un placer. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Y a ti que nos viste hasta este momento de la plática, te agradecemos y nos vemos en la siguiente. Chao.